Estábamos acampando en medio de la niebla. De pronto, miró hacia arriba y vio algo. Eran 5 mujeres en la cumbre de una de las montañas pequeñas de las Peñitas, cuyas siluetas bailaban alrededor de un fuego que resplandecía más allá de la neblina. Nosotros creíamos que estaban haciendo un ritual de brujería. Él nos contó que vio que tenían unas túnicas o ropa negra, tenían fuego en las manos y se escuchaban palabras que no se entendían. La neblina de por sí nos daba mucho miedo, cuando de repente se escucharon ruidos. Los relatos de esta noche son 3 historias que enviaron ustedes a través de email. Para empezar, buenas noches, comunidad. Quería contarles lo que me sucedió hace 17 años. Yo nunca había tenido ninguna experiencia paranormal en mi vida hasta ese día, y quisiera contarlo a detalle, esperando no aburrirte ni aburrir a tu audiencia. He cambiado los nombres de las personas que aparecen en este relato, porque lo que nos pasó es algo íntimo y no he pedido autorización para narrar este suceso. Yo soy de un estado de México que se llama Hidalgo, y es muy común ahí que la gente narre todo tipo de historias paranormales sobre duendes, chamanes curanderos y brujas. Y es con estas últimas que tuve la terrible experiencia que les contaré a continuación. Cuando sucedió este relato yo tenía 17 años. Mi familia había migrado de Hidalgo hacía muchos años y yo nací en la Ciudad de México. En aquel entonces me llevaba muy bien con mis primas, que también eran de la ciudad, y en vacaciones siempre solíamos ir a la casa de la abuela a pasar algunos días ahí. Yo siempre iba acompañada de mis papás hasta esa fecha. Era el mes de abril, lo recuerdo muy bien. Llegamos un día miércoles cerca de la celebración de Semana Santa. Mis primas y yo queríamos salir y hacer cosas de adolescentes. Mi prima, a quien llamaré Emma, y su hermana Lorena me dijeron que su hermano y sus primos iban a llegar el día siguiente y así pasaríamos unas vacaciones mucho más divertidas porque la abuela no nos dejaba salir a muchos lugares. Esa noche nos fuimos a dormir en espera de que los demás llegaran y fuéramos a acampar. Con el Jueves Santo llegaron mi primo Alberto y sus 2 primos, Francisco y Alejandro. Y decidimos ir a acampar esa misma noche a un lugar cercano al pueblo Las Peñitas, cerca de la icónica laguna del pueblo. Ahí hay formaciones rocosas e irregulares y se cuenta que existen algunas cuevas donde hay gente que entra pero ya nunca sale. Nosotras teníamos la emoción de ir a ese lugar. Aunque nos daba miedo meternos, sentíamos que con nuestros primos íbamos a estar bien. En un momento, 3 de nuestras primas más pequeñas nos pidieron que las lleváramos con nosotras. Y aunque no estaba en nuestros planes, decidimos llevarlas. Ellas tenían 10 años y entonces acordamos con mis 2 primas que no íbamos a tomar para poder cuidarlas. Yo estaba enojada. Nunca salía ni tenía amigos y ese día, el único día que podía divertirme, tenían que cuidar a estas 3 niñas metidas. Recuerdo que en el camino hacia allí pensé, ojalá que les pase algo para que entiendan que no deben de juntarse con personas más grandes. Y en ese momento no sabía lo que nos esperaba. Llegamos a Las Peñitas después de caminar 20 minutos. Eran aproximadamente las 8 p.m. y mis primos empezaron a hacer una fogata. Era una noche calurosa. Habíamos planeado despertarnos a las 4 a.m. para ir a ver el amanecer a la laguna y seguir con nuestras actividades, así que nos fuimos a dormir. Mis primos no querían dormir, querían seguir tomando hasta que amaneciera, y mis primas Emma y Lorena recostaron a las más pequeñas. Sé que no me creerán, pero se los juro. No habían pasado ni 10 minutos después de la medianoche que empezó a bajar una neblina muy densa. No podíamos vernos entre nosotros y nos pareció muy extraño. Apenas unos minutos atrás hacía calor y de repente
En un abrir y cerrar de ojos ya no podíamos vernos. En la niebla apenas se veía la fogata que estaban haciendo mis primos, pero también comenzaba a apagarse. Empezamos a gritarles. Recuerdo perfectamente que estábamos a unos 2 o 3 metros de distancia, más o menos. Jamás en mi vida había visto un escenario así. Todo estaba gris y denso. Se escuchaban sus voces muy cerca, pero no nos veíamos los unos a los otros. Levantamos a las niñas y recogimos las cosas. De pronto, por alguna razón extraña que mi primo nunca nos quiso decir, miró hacia arriba y vio algo. Eran 5 mujeres en la cumbre de una de las montañas pequeñas de las Peñitas, cuyas siluetas bailaban alrededor de un fuego que resplandecía más allá de la neblina. Nosotros creíamos que estaban haciendo un ritual de brujería. Él nos contó que vio que tenían unas túnicas o ropa negra como la de los monjes. Tenían fuego en las manos y se escuchaban palabras que no se entendían. La neblina de por sí nos daba mucho miedo y decidimos irnos y regresar a la casa de la abuela. Cuando de repente se escucharon ruidos semejantes a los que provoca un guajolote, un animal específico de México, seguido a unos alaridos, gritos y risas que la verdad calaban hasta los huesos. Rápidamente guardamos todo lo que teníamos y agarramos a las niñas para poder salir del campo lodoso y pantanoso que teníamos que cruzar para llegar a la carretera. Ya no sabíamos cómo regresar. Mi primo Alberto dijo: agarrémonos todos de las manos, tenemos que salir de acá todo derecho, si no, nos vamos a perder. Cuando lleguemos a la carretera, cuídense mucho. Los puede atropellar un auto si se meten mucho en la carretera. Y concluyó maldiciendo y preguntándose por qué le tocó vivir aquello. Luego se puso a llorar. Mi primo tenía 20 años y lloraba como si fuera un niño pequeño. Mis primas Emma y Lorena estaban muy nerviosas, y pese a que no nos veíamos, se sentía que tenían miedo. Rezaban, y es que los gritos de aquellas mujeres se oían cada vez más cerca, y temíamos que nos pasara algo e incluso que nos atropellaran. Íbamos agarrados fuertemente de la mano, en fila, para no separarnos. Nos daba miedo entrar en alguna de las cuevas o llegar a la carretera y que pasara algún camión y ocurriera lo peor. Fue a punto de llegar a la carretera cuando de pronto mi primo Alberto soltó a su hermana Lorena de la mano y ella comenzó a gritar buscándolo. Empezó a llorar y dijo: no me contesta, es como si se lo hubiera tragado la tierra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar? Y Emma dijo: tenemos que seguir, Lorena. No nos queda otra, tenemos a las niñas, no podemos separarnos. Yo pensé que habíamos expuesto a las niñas al traerlas y no pude contenerme y comencé a llorar. Éramos 6 mujeres a la mitad de la fría y oscura carretera, y los gritos y risas burlonas no cesaban. Caminamos como media hora, cuando recordarán eran aproximadamente 20 minutos de trayecto. Seguimos caminando y por más pasos que dábamos no encontrábamos cómo llegar a la entrada del pueblo para ir a la casa de la abuela, que estaba a 100 metros nada más. Miré mis zapatillas y estaban completamente desgastadas, rotas y embarradas. Parecía que había caminado todo el día. Las niñas no dejaban de llorar y mientras yo suplicaba que no nos pasara nada. Poco a poco se dejaron de escuchar esos lamentos y risas burlonas. Finalmente, ya casi cerca del amanecer, fue que vimos la iglesia del pueblo y corrimos para allá para poder quedarnos ahí hasta que la niebla se disipara. Esperamos ver a alguien que nos ayudara, pero extrañamente nadie pasó. Así que decidimos ir a la casa de la abuela. Eran las 7 a.m. No entendíamos cómo habían pasado casi 7 horas en un trayecto de 20 minutos. Nadie podía creerlo. Estábamos muy cansadas y a diferencia de mí, mis primas no tenían ni siquiera sus zapatos. Tocamos a la puerta de la entrada y, afortunadamente,
Mi abuela ya estaba despierta. Nos abrió y nos preguntó dónde estaban los primos de mi primo y Alberto. Y ahí fue cuando Lorena salió de su estado de shock y comenzó a llorar y a gritar y a decir que no sabía lo que había pasado y que no encontraba a su hermano. Todos los tíos y tías que estaban ahí de vacaciones decidieron salir a buscarlos. Nadie entendía por qué nos habían dejado ahí solas y sobre todo con las niñas. Estuvieron toda la mañana buscándolos por todo el pueblo y el municipio, y no es tan grande como para que se hayan ido caminando tan lejos. Luego de 3 horas buscándolos por todos lados, mis tíos volvieron a la casa sin ninguno de ellos y comenzaron a desesperarse. Mi abuela nos estaba ayudando a calmarlos. No había celulares en ese momento, así que no podíamos ubicarlos, y no sabíamos qué hacer. Todos en el pueblo se conocen, y nosotros conocíamos a mi primo y a sus primos que también tenían familia ahí, y sabíamos que no eran malas personas. Llegaron las 5 de la tarde, y todo el mundo seguía buscándolos. Ya le habían informado a sus padres que no aparecían, y los papás de Francisco y Alejandro ya venían en camino desde la Ciudad de México a Hidalgo para apoyar en la búsqueda. Mi abuela iba a salir a comprar comida cuando en eso tocaron la puerta. Eran mi primo Alberto y sus primos. Estaban irreconocibles. Tenían la barba larga, el cabello dañado y largo. Estaban sucios y con la ropa totalmente vieja. Era como si hubieran pasado muchos años. Yo sé que no me lo van a creer, pero es verdad, y se los puedo jurar. Mi abuela en ese momento comenzó a gritar que le ayudaran, que ya habían llegado y apenas podía con el susto y la impresión de verlos así. Era como si fueran más viejos, me atrevería a decir. Mi abuela los dejó entrar y poco después llegaron mis tíos y tías y les pidieron que contaran por qué nos habían dejado ahí y qué habían hecho en esas horas. Entonces, lo que nos contaron nos dejó aún más perturbados. Alberto le contó a toda la familia que cuando iba de la mano con Lorena, algo lo agarró y lo tiró de golpe, haciendo que se separara de su hermana, y por más que le gritaba, parecía que su hermana no estaba ahí. Ellos comentan que enseguida nos empezaron a buscar y a gritar, pero nunca se movieron de ahí, sino que pensando que íbamos a regresar o que mis tíos iban a buscar ahí, decidieron solo caminar en círculos esperando que la neblina se disipara, pero eso nunca sucedió. Ya cansados y desorientados, se fueron a la laguna. Desde allí tomaron otro camino más largo, de casi media hora que los llevaría al pueblo. Y esa media hora parecía como si hubieran sido años y años de caminar, porque para ellos solo era una caminata de media hora a la casa de la abuela. Ellos salieron casi 1 hora después que nosotras, pero llegaron a la casa de la abuela pasadas las 5 de la tarde. Incluso mi primo llevaba un reloj e iba contando el tiempo, pero les juro que era como si hubieran pasado 2 años o más en cada persona. Muchos familiares no nos creyeron ese día, dijeron que habíamos tomado y hasta nos acusaron de drogarnos, pero no, éramos solo adolescentes y en la actualidad, ya aún con hijos, mis primos cuentan esta historia y no les creen del todo. Lo que nunca supimos explicar es cómo fue que ellos se veían más viejos ese día. Como les dije, mi primo Alberto jamás nos quiso contar exactamente por qué decidió mirar hacia arriba. Solo dice que se culpa por haberlo hecho. Si no hubiera descubierto a esas brujas, tal vez no nos hubieran hecho todo lo que nos hicieron. Él ya no volvió a ser el mismo desde esa noche. Simplemente se volvió más viejo en unas horas, y con ello una parte de él también envejeció. De sus primos solo supe que ya no quisieron regresar al pueblo, y hoy en día mi abuela ya es muy anciana, y pese a que yo sigo yendo a visitarla, prefiero no pasar por la laguna o simplemente no ir más. Nunca entendimos qué es lo que sucedió. Mis primas pequeñas simplemente no se acuerdan de nada. Emma y Lorena poco tiempo después me dejaron de hablar, al igual que sus papás, como si yo le hubiera hecho algo malo, pero no fue así.
Simplemente creo que algunas personas que se dedican a hacer el mal lo pueden hacer de algunas maneras inimaginables y que es mejor mantenernos al margen. Nunca sabes cómo pueden arruinar tu vida. Muchas gracias por leerme y por tu tiempo. Y gracias a toda tu audiencia por quedarse hasta el final. Hola comunidad, me llamo Isis, tengo 24 años y soy de la ciudad de Mérida, Yucatán. Desde que tengo memoria, lo paranormal siempre ha estado presente en mi vida. He visto sombras, he escuchado ruidos extraños y hasta he visto personas fallecidas, aunque en ese momento no sabía quiénes eran hasta que me contaron que eran antiguos dueños de la casa donde vivíamos. Pero hay una experiencia en particular que quiero compartir, algo que nunca nos había sucedido antes, y digo nos, porque lo paranormal nos sigue a toda nuestra familia. Esto le pasó a mi mamá y tengo su autorización para contarlo. No lo había escrito antes porque cada vez que intento hacerlo me siento observada. Incluso ahora, mientras escribo, siento que alguien me está mirando. Esto ocurrió el 1 de enero del año 2024. Mi mamá se acostó a dormir temprano, a eso de las 9:35. Generalmente se duerme entre las 10 y las 11 de la noche, pero ese día estaba muy cansada. Aunque no habíamos hecho una gran fiesta ni nada por el estilo, creíamos que era por el trabajo. Mi mamá siempre se despierta a eso de las 3 de la mañana, una hora que muchos consideran la hora en la que el mal anda suelto. Esa noche, cuando se despertó, escuchó a los perros llorar y al gallo cantar. Según dicen algunos, si un gallo canta en la madrugada significa que está viendo algo malo, y esa es su manera de decir que ya amaneció para que el mal que esté cerca se vaya. Mi mamá se levantó para ir al baño y mientras escuchaba esos ruidos se preguntó qué estarían viendo los animales. Sin darle importancia, se volvió a acostar. No pasaron ni 3 minutos cuando empezó a escuchar ruidos en el patio. Volvió a acostarse, pero al entrar en el sueño, sintió que algo le apretaba fuertemente los tobillos y tiraba de ellos, como queriendo girar su cuerpo. Intentó gritar, pero sentía que no podía. Su boca se torcía y los gritos no salían. Finalmente, ese algo la soltó. Después sintió que le tiraban de su pelo con fuerza. Debo mencionar que mi mamá tiene el pelo muy largo. Algo en la cama estaba tirando hacia abajo, como queriendo voltearla. Desesperada, le pidió a Alexa que le pusiera música cristiana, pero Alexa no le entendía. Mi mamá empezó a orar y, al finalizar, escuchó una voz muy gruesa y fuerte decir «Amén», seguida de una risa burlesca. Logró zafarse de aquello que le tiraba del pelo, pero sintió una presión en el pecho, como si algo estuviera sobre ella. Podía oler un aliento repugnante y no podía respirar. Abrió los ojos pero no veía nada, solo a mi papá durmiendo, con la poca luz que entraba al cuarto. Vio una sombra moverse hacia la puerta de la cocina. Mi papá habló y eso le dio tranquilidad. A la mañana siguiente tenía marcas en las manos y en los tobillos, pero no eran manos normales. Los dedos eran largos y delgados. Su cuerpo le dolía y se sentía muy cansada. Esa misma noche yo también me sentía intranquila. Escuchaba ruidos en la cocina y voces ininteligibles y pasos. Los perros lloraban y el gallo cantaba. No sabemos por qué pasó exactamente, pero desde entonces me siento acechada, como si alguien me observara incluso cuando estoy sola. Nos han recomendado bendecir la casa porque varias personas habían muerto en este lugar, incluidos mis abuelos. Esperamos que por el momento, después de eso, ya no volvamos a sentirnos acechados o vivir algo similar, pero no. Por la noche aún se escuchan cosas en la casa,
Se escucha como si hubiera gente hablando, y cuando salgo a mirar no encuentro nada. Incluso nos tiran piedras al techo por las noches. Aún tenemos esa sensación de que alguien nos está mirando. Mi mamá todavía sigue despertando a las 3 de la mañana y siente como alguien la observa desde un rincón en la oscuridad de su habitación. Corría el año 2020, la era del coronavirus. Por lo tanto, no podía hacer mucho. Me acuerdo que dormía en la parte de arriba, en el segundo piso. Era una plataforma que, a la derecha, tenía otra menos ancha y, en medio de las dos, había una computadora. En la plataforma grande dormía yo y en la otra, mi hermana. Acá es donde empieza lo extraño. Me acuerdo perfectamente que mi mamá iba al trabajo y como los colectivos no funcionaban ese día, mi papá la llevó junto a mi hermana, dejándome solo en casa. En ese momento tenía 7 años. En fin, tardaban mucho y ya era hora de ir a dormir. Apagué las luces y cuando estaba casi dormido vi una sombra, pero era una sombra blanca. Rápidamente me cubrí con la sábana, pero de pronto se prendió la luz y vi como esa sombra con ojos negros se acercó y me dijo: "Te veo", y luego desapareció. En eso tuve una llamada al celular de un número desconocido. Atendí pensando que quizás sería mi mamá desde otro celular, pero tenía miedo. Del otro lado del teléfono se escuchaba una respiración, solo una respiración y nada más. Corté enseguida e intenté volver a dormir. De pronto tocaron el timbre, pensé que era mi papá y abrí la puerta. Alguien del departamento, un vecino, se acercó y dejó un paquete y me dijo: "Toma esto, es algo importante". No pregunté qué era, pero bueno, no lo abrí hasta que llegaron mis padres. Cuando llegaron mis padres les di el paquete y les dije que era del departamento 9A, pero me dijeron algo que hasta el día de hoy me sigue dejando en shock. Me dijeron: "Hijo, el 9A está vacío. El último poseedor de ese departamento ya no está entre nosotros". Mis padres y yo nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, con el paquete en el centro. Una presencia nos intimidaba a todos. Ellos lo abrieron y a mí el miedo me hacía temblar las manos. Dentro del paquete encontramos muchas fotos que mostraban a una familia de aspecto serio, posando frente al mismo edificio en que vivíamos. Casi todas las fotos eran de personas desconocidas para nosotros, pero todas tenían una similitud. Había un haz de luz blanco en cada una de ellas. Quizá era un error del revelado. En el fondo de cada imagen había una sombra blanca, casi imperceptible. Años más tarde crecí y pude averiguar quién vivía en esa casa. Supuestamente la persona que vivía allí se quitó la vida y dejó una única carta que contenía una pregunta: ¿qué es esa sombra blanca?